los pactos, bueno, son aproximadamente 9 pactos que están en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento, que es la forma en la cual Dios se relaciona con nosotros, con los seres humanos, y es hermoso. Y vamos a ir viendo poco a poco. Es largo, pero vamos a intentar sintetizarlo lo más posible, porque nos da una luz muy importante. Hoy vamos a empezar con el mensaje, el origen, porque vamos a poner las bases para poder hablar de los pactos, porque los pactos tienen unas características, una forma, es el estilo de Dios, cómo Dios ha querido acercarse al hombre, porque Él desea que nosotros le conozcamos. Por eso vamos a empezar citando este pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3, donde dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. El Señor tiene una voluntad, un propósito, un deseo ferviente de darse a conocer a nosotros. No es un Dios que está para ser adorado y, como quien dice, Él allá y nosotros acá. No es así, no discrimina, no es alejado, no es racista o como quieran llamarlo, porque algunos hasta a veces pensamos eso, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿No? ¿Por qué yo aquí? Y Dios ha sido misericordioso con todos los demás pueblos, naciones, pero nosotros no, a nosotros nos ha caído de todo. No, el Señor no tiene ningún tipo de reparo de ese tipo, sino que Dios quiere acercarse y darse a conocer a todos nosotros. El tema es que, por eso el propósito, dice aquí, la vida eterna tiene ese propósito, que lo conozcamos a Dios, el único Dios verdadero. Y esta intención no surge de nosotros, sino surge de Dios mismo. Dios desea darse a conocer. Y la forma en la cual Dios lo hace, de una forma cariñosa, mostrando su gracia y misericordia, es a través de pactos. Él empieza a relacionarse con nosotros a través de una serie de pactos que Él hace. Los más importantes los vamos a ver: el edénico, adámico, abrámico, davídico, todos los pactos muy interesantes que vienen en un contexto bastante fuerte de su cultura, pero tiene un mensaje se puede decir, apuntan a Cristo siempre. Y todos estos pactos son tal vez los más fuertes, los que implican una nación. Pero Dios ha deseado hacer un pacto contigo personalmente. Y ese pacto se va a ir revelando a través de que vayamos estudiando estos otros. Por eso es un proceso hermoso que Dios ha marcado para darse a conocer. Pero ¿por qué quiere darse a conocer el Señor? Porque solamente así va a poder transformar nuestra vida, va a poder ayudarnos, va a poder sanarnos, va a poder restaurarnos. Mientras no le conozcamos, no tengamos una relación, un vínculo con Él, no vamos a poder permitirle que Él pueda hacer esa obra. Es como una relación, una amistad, un acercamiento entre dos personas, ¿no? Cuando no nos conocemos muy bien, no estamos muy, como quien dice, no somos muy cercanos, difícilmente vamos a abrir nuestro corazón, difícilmente vamos a compartir cosas íntimas, ¿no? Solamente va a ser de: hola, ¿cómo está? Gloria a Dios, bendecido, prosperado, flaco, ¿no es cierto? Como decimos, estamos bien, está ahí. Pero no vamos más allá. ¿Por qué? Porque no tenemos una relación, un acercamiento, no tenemos ese vínculo que nos une. A medida que pasa el tiempo, cuando empezamos a tener una amistad, un acercamiento, compartimos y demás, ya podemos, como dicen, abrir nuestro corazón. Entramos en confianza y entramos en una serie de normas que tal vez no están evidentes, pero se sobreentienden en una relación. Sabemos cómo podemos hablar, sabemos hasta qué punto abrir nuestro corazón, sabemos hasta qué punto levantar la voz, ya nos entendemos con esta persona. Estos son una serie de reglas y normas, entre comillas, que ponemos en una relación entre cualquier persona. Y poco a poco eso va creciendo o va decreciendo, dependiendo de las circunstancias. Algo así el Señor ha hecho. Cuando Él se ha venido a presentar a nosotros y nosotros lo hemos descubierto, nos ha descubierto Él, hemos empezado a establecer ciertas formas de comunicación, ciertas formas de relación. A tal punto que algunos nos hemos traumado y nos hemos alejado, otros más osados nos hemos acercado, hemos tenido una relación, una comunión y hemos empezado a vivir y hemos empezado a aceptar las reglas y normas que el Señor ha puesto en esa relación. Las cuales no son malas, por si acaso, ¿no? Que si no te acerques, no, sino las cuales son
la muestra de su gracia y su misericordia, y lo vamos a ir descubriendo poco a poquito en esto. Porque Dios es un Dios de pactos, por eso hemos llamado así la serie, es un Dios de pactos, es un Dios que hace este tipo de convenios con el hombre para poder darse a conocer, para poder acercarse. Otro pasaje que quiero que leamos está en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 15. Aquí podemos darnos cuenta que Dios es un Dios de pactos porque su misma palabra, la Biblia, es una Biblia de pactos. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aquí está hablando de un nuevo pacto y un primer pacto. Está hablando de la Biblia prácticamente. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Eso es lo que significa, así se traduce del griego pacto, testamento, así se le llama, ¿no? Por eso es el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Así es la traducción, porque es la Biblia un libro de pactos. Están dos claramente definidos, Antiguo y Nuevo, pero dentro hay muchos más que los vamos a ir estudiando. Pero vamos a ver poco a poco qué ondas con esto de los pactos. Porque, ¿qué es un pacto? Nuestra primera pregunta que podemos hacernos, ¿qué es un pacto? A los que les gusta apuntar, hoy día tenemos, a ver, voy a contar cuántos puntos tenemos. Hoy día tenemos 5 puntos solamente, ¿no? Normalmente tenemos 3, pero hoy estamos regalones de oferta, ¿no? 2 por 1, así que 5 puntos hoy día. El primer punto, ¿qué es un pacto? Como lo habíamos ido diciendo, es un entendimiento mutuo entre dos o más partes legales, ¿no? Cada una de las cuales se obliga a cumplir obligaciones específicas, ¿no? Es un contrato legal, no necesariamente las leyes humanas, sino cuando hablamos con Dios, estamos hablando desde el punto de vista divino. Es un acuerdo vinculante, algo así. Entonces, cuando nosotros nos damos o nos preguntamos qué es un pacto, es distinto a lo que hacemos en la sociedad. En la sociedad hacemos contratos, en la sociedad hacemos convenios, ¿no es cierto? Hacemos papeles para poder obligarnos a cumplir ciertas cosas. Pero con Dios no se necesita papeles, con Dios simplemente es un convenio que Él hace con nosotros y que estamos obligados a cumplir. Ahora, esto se ve en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en el hebreo y en el griego, porque el Antiguo Testamento fue principalmente escrito en hebreo y partes en arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. En el Antiguo Testamento vamos a citar un pasaje que está en el libro de Jeremías, capítulo 34, versículo 18, donde dice, entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto. Y ahí la palabra hebrea para pacto es berit, ¿no? Cuya raíz es bará, porque las palabras hebreas no son palabras únicas, sino tienen una raíz, vienen de otra palabra. Y la palabra bará, aparte de ser una palabra para crear, también es una palabra utilizada para cortar. Porque había una costumbre en esa época, cuando se hacía un pacto, entonces se utilizaba un animal para sellar el pacto, ¿no? Se lo cortaba por la mitad específicamente, se lo partía el animal muerto, ¿no? Se separaba las dos partes, una a la derecha y otra a la izquierda, y los que estaban haciendo el pacto juntos caminaban por entre las partes separadas del animal, diciendo que esto le va a ocurrir al que quebrante este pacto, ¿no? Si la persona, cualquiera de los dos que estamos pasando por por la mitad de estos animales, quebrantamos el pacto, así seamos partidos por la mitad. Eso significaba en ese antiguo contexto, ¿no? Por eso aquí dice, entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas. Así se celebraba o así se establecía un pacto en el Antiguo Testamento. Era de esa forma, era una costumbre cultural, pero que venía de esta creencia, donde no había firmas, no había sellos, no había nada de eso, simplemente había un compromiso muy, muy fuerte. Por eso el Señor toma esta figura y empieza a moverse en este tema de pactos. Y por eso el Señor hace pactos con el hombre. Empieza con Noé, ¿no es cierto? Y haré pacto y entrarás tú en el arca, y ese era el pacto, ¿no? El pacto recuerdan, del arco iris, ¿no? Y pondré mi arco iris en el cielo y este será mi pacto eterno y nunca más volveré a negar la tierra con agua.
cuando vea mi arco iris. Eso dijo, ese es el compromiso, el pacto del Señor. Entonces, Dios trabajó con pactos constantemente. Le gustan los pactos, esa es la forma en la cual Dios se relaciona con nosotros. Vamos a ver ahora el Nuevo Testamento. En Gálatas capítulo 3, versículo 15, dice: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, que en griego la palabra utilizada es diateque, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Eso es lo que dice respecto al pacto, a los pactos en el Nuevo Testamento. Nuevamente entienden, el pueblo conocía y tenía el entendimiento de que los pactos son aún mucho más fuertes que los contratos. Por eso es que el pacto matrimonial, por ejemplo, que es el tipo que el Señor ha utilizado para mostrar el pacto entre la humanidad y nosotros, es algo bastante fuerte. Me refiero al pacto que se hace delante de Dios, no al contrato matrimonial, porque el contrato matrimonial ahora en 2 meses creo que uno puede divorciarse fácilmente. Pero el pacto de Dios es algo mucho más fuerte. Es algo que es solemne, es algo muy, muy especial. Por esa razón, cuando hablamos en el Nuevo Testamento de diateque, que es pacto, esto es un arreglo hecho por una de las partes con poder absoluto que la otra parte puede aceptar o rechazar, pero no puede modificar. Eso significa esa palabra diateque. Es un pacto que es obligatorio para la otra parte, pero la otra parte puede decir, bueno, acepto o no acepto, ¿no? Como está de moda, ¿no? Perdóneme, pero no acepto, ¿no? Puede aceptar o no aceptar, ¿ya? Pero una vez que acepta o no acepta, no lo puede modificar. Es algo que no se puede modificar. No podemos negociar, en otras palabras, ¿no? Pero ¿qué tal? Sí, no. Dice, así va a ser y de esta forma. El Señor establece y o aceptas o no aceptas. Depende de ti, pero no se puede modificar. Esas son las características del pacto. Por eso así es un pacto. Ahora, vamos al punto número 2. Dios hace los pactos, ¿no? Entre el Señor y nosotros, Dios hace los pactos. Nosotros difícilmente vamos a ir con un pacto. Hemos venido, nos hemos reunido con todos los hermanos de la iglesia, hemos quedado, Señor, de que queremos, esto es nuestro pliego petitorio. No funciona así. Él hace los pactos, Dios hace. Dios establece la forma, los lineamientos, etcétera, porque Él le gusta su estilo, ¿no es cierto? Y hay ejemplos hermosos. Por ejemplo, en Génesis capítulo 9, versículo 16 dice: estará el arco en las nubes y lo veré y no me acordaré del pacto perpetuo, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente y con toda carne que haya sobre la tierra. Ese era el pacto de Dios. Dios ha dicho, voy a poner mi arco y me voy a acordar y nada. Nosotros no le podemos replicar. No le podíamos decir, ¿y qué pasa si no hay arco? No, le decía, va a haber arco, ¿no? Cada vez que llueva va a haber arco, como cada vez que llueve y hay luz, hay un arco. Es un fenómeno físico, pero establecido por Dios para que Él vea el arco. Por eso, esta es la forma, y Dios es quien hace los pactos. Dios establece. Vamos a otro ejemplo en Génesis 15, 18. Dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Hizo un pacto, le ha dicho, te voy a dar esto. Hizo un convenio, él se ha comprometido. Y Abraham no podía decir, no, pues que no sea desde este río, que sea más allá. No, o él aceptaba o rechazaba, pero no podía modificarlo. Esa era una característica, porque Dios estaba haciendo el pacto. Dios hizo el pacto. Ahora, alguno dirá, pero, o sea, qué chiste, ¿no? O sea, él pone los límites, él pone eso y todo eso. Uno hasta podía entrar en desconfianza, pero no hay necesidad porque Dios siempre busca lo mejor, no para Él, sino para nosotros. Él en sus pactos siempre ha buscado el bien nuestro. Por eso los pactos son la muestra de su gracia y su misericordia para con nosotros. No es que el Señor con un pacto está queriendo restringirnos, limitarnos, dañarnos de ninguna forma. Dios, a través de estos convenios, ha buscado lo mejor para nosotros, lo mejor para nuestra vida. Siempre ha sido eso en su contexto, en su época, porque cada pacto tenía su tiempo. Por ejemplo, el pacto de la ley en su época era necesario, era indispensable, porque necesitaba transformar la cultura, la forma de pensar, la idiosincrasia de un pueblo
que estaba saliendo de la barbarie. Necesitaba enseñarles hasta a ir al baño. Hasta eso necesitaba enseñarles al pueblo de Israel. ¿No? Por lo tanto, el pacto de la ley tenía un montón de cosas que hoy en día decimos que absurdas, que esto, que lo otro. Sí, pero eran tiempo necesarios y eran la muestra del amor de Dios para que ellos no sufran, para que no haya enfermedades, no hayan pestes. El Señor les establecía leyes específicas para que se cuiden, o bueno, para que Dios los cuide, porque una persona en esa época no entendía el por qué tenía que hacer esas cosas. Por esa razón es que a veces nosotros, como no entendemos, creemos que no, el Señor está rudeando. No, el Señor está buscando siempre lo mejor y siempre va a ser lo mejor para nosotros, porque nosotros somos los que vamos a aceptar ese pacto y hemos aceptado, ¿no es cierto? Estamos en un pacto con Dios. Enseguida vamos a ver en qué pacto estamos, pero vamos un pasaje más. En Isaías capítulo 55, versículo 3 dice: inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Estos pactos, entre todos hay específicos como los que vamos a ver, pero Dios tiene un pacto eterno con nosotros. Y eso es algo que no va a cambiar desde la eternidad hasta la eternidad y en medio está el tiempo. Dios no va a cambiar ese pacto, es el deseo de lo que Dios quiere hacer, el propósito por el cual nos ha creado y por qué nos tiene hoy aquí. Eso es eterno. Y eso lo vamos a ir descubriendo poco a poco. Estamos simplemente poniendo la base de lo que es un pacto. Ahora, vamos al punto número 3, y este punto es interesante porque nos dice que Dios guarda sus pactos, ¿no? Dios guarda sus pactos. ¿Qué quiere decir? Dios los cumple, Dios los establece, Dios los da y Él los guarda. Él guarda el cumplimiento de estos pactos. Vamos a Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Él es el principal guardador del pacto. De su pacto, o sea, de su parte y también de la parte nuestra. Porque un pacto es establecido entre dos partes. Uno es el que propone Dios, nosotros los que aceptamos y entramos las dos partes. Pero resulta que en estas dos partes, si nos referimos a Dios y nosotros, ¿quién va a incumplir el pacto? Primero, o únicamente, nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre metemos la pata. Dios dice, muy bien, vamos a tener este pacto en que yo te bendigo, yo te prospero, yo te doy todo, pero tú tienes que seguirme, tú tienes que servirme, tú tienes que hacer todas estas cosas, portarte bien, etc. ¿Quién lo arruina? Nosotros, porque nosotros somos los primeros en meter la pata, ¿no? Nos comprometemos, como muchos hemos hecho: Señor, te entrego mi vida, todo mi ser, Dios, es tuyo, ¿no? Pero cuando viene, ya sea Dios u otra persona, a tocar algo que supuestamente le hemos entregado a Dios, chillamos, ¿no? ¡Ah! No, pero ¿qué no me lo habías entregado? Sí, pero a cómodas cuotas, ¿no? Espera, todavía duele, etcétera. Empezamos a pelear con Dios porque hemos dicho algo que nos está costando mucho cumplir. Por esa razón nos lastimamos y nos dolemos. No Dios, nosotros lo hacemos. Porque Dios ha querido que nosotros le entreguemos nuestra vida para Él guardarla. Porque Él sabe que si nosotros la guardamos, la vamos a hacer añicos. Por lo tanto, Él quiere guiar nuestra vida, Él quiere orientarnos, Él quiere darnos las instrucciones, Él quiere ser nuestro GPS, pero siempre empieza nuestra humilde opinión, ¿no? Pero yo creo que es por ahí, ¿no? Pero Dios te dice, no, vamos por allá. No, Señor, pero siento que es por allí. Siento de Dios que es por allá, ¿no? Entonces, eso hace que nosotros tropecemos y nos caigamos y luego digamos, pero ¿qué ha pasado, Dios? ¿No? Y Dios le ha dicho, pero yo dije que era por allá, ¿no? Es por allá. Pero nosotros siempre incumplimos normalmente. Dios nunca, por eso nuestro Dios es el guardador de pactos, Él siempre va a cumplir. El pacto más hermoso, que lo vamos a ver al final o entre los pactos finales, es el pacto de la gracia, el nuevo pacto. Y este pacto es tremendo, fuerte, porque implica que aunque nosotros le demos la espalda, Él no nos la da.
Por si acaso alguno pensaba, ¿no?, que como uno ha incumplido, le ha fallado a Dios, Dios ha dicho, listo, te has arruinado. No, Dios jamás hace eso, porque Dios ha hecho el pacto. ¿De qué? De estar contigo. Nunca te dejaré, nunca te desampararé, ha dicho Dios. Y en este tiempo, en el tiempo del nuevo pacto, es el cumplimiento de esto. Por esa razón, ahora, en este tiempo, hagamos lo que hagamos, le saquemos la lengua, nos enojemos, no sé, cualquier cosa que podemos creer que puede hacerle enojar a Dios, no le hace enojar, porque Dios tiene un compromiso: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Esa es la palabra, es el pacto de Dios, y Dios es el guardador de ese pacto. Por eso es que cuando nosotros vemos a nuestros hermanitos, ¿no?, al hermanito que a veces queremos que lo abrazamos, lo apapachamos, pero por alguna razón queremos que le vaya mal, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy corcho, ¿no? Este hermano Benji, siempre está ahí bien peinado, hecho al baterista. No, ¿qué se cree? Pero cuando resulta que peca el hermano Benji, ¿no?, ha caído en pecado, ha metido la pata olímpicamente, y nosotros hablamos el rayo, ya viene el rayo de parte de Dios, el juicio de Dios sobre este hermano, y no pasa nada, ¿no? ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Dónde está la justicia de Dios, no? ¿Por qué? Porque por nosotros queremos que lo revienten al hermanito. Pero Dios dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Nosotros por eso a veces somos los que empezamos a matar a nuestros propios heridos como pueblo de Dios, ¿no? Como no nos cae el hermano, que él le pase todo, que él sufra, que le hagan, ¿no? Dios no, Dios ama a todos. Aún a la persona que te ha hecho daño, aún a la persona que te ha mirado feo, te ha sacado la lengua, le ama a Dios. Y tiene un pacto contigo y también con esa persona, si es en el pueblo de Dios. Por esa razón, cuando hay un problema, hay pecado, hay juicio y demás cosas, lo único que podemos esperar de Dios es amor, es gracia, porque ese es su pacto actual. Si estás en el Antiguo Testamento, obvio, quieres sangre, quieres fuego, quieres cosas, pero si estás en este nuevo pacto, tienes que entender que ahora Dios no funciona así. Por eso a veces en la televisión, en todo, aparecen esos programas donde dicen, no, este periodista, estos han hablado mal de Dios y miren, ha venido fuego, no sé, ha venido inundación y demás. ¿Creen que Dios está en ese momento vengando, haciendo juicios? No, ese no es su pacto. Es un fenómeno meteorológico normal que va a venir. Porque Él estaba anunciando, habrán guerras, rumores de guerras, habrán pestes, hambres, ya sabemos que va a venir. Dios ya lo ha dicho, no ha dicho me voy a enojar contra ustedes porque han hecho un show con Jesucristo, lo han arrastrado. No, no, no. El Señor ha sido claro, nunca te dejaré, nunca te desampararé, dice el Señor. Amén. ¿Lo crees? Agárrate de ese pacto porque ya lo vamos a ver poco. Por esa razón es el que guarda los pactos. En el Salmo 111, versículo 5 dice, ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. Para siempre. Dios es tu Padre y ese es parte del nuevo pacto. Ya no es solamente tu Dios, tu creador y tú eres su criatura. No, ahora es tu Padre y como Padre tiene una responsabilidad de sustentarte, de bendecirte, de alimentarte. Si estás en ese pacto, si te has agarrado de ese pacto, de esa forma de actuar de Dios, obvio que nunca te va a faltar el alimento. Pero si tú has querido conseguir con el sudor de tu frente, ahí te va a faltar, ahí vas a sufrir, ¿no? Y te lo digo por conocimiento de causa, porque yo he querido conseguir mi pan con el sudor de mi frente y te digo que he sudado mucho, ¿no? Y el pan estaba amargo. ¿Por qué? Porque era de Dolores, ¿no? No de Doña Dolores, sino pan duro, difícil de conseguir. Por eso a muchas personas les cuesta tanto dar, porque les ha costado mucho conseguir tu pancito, ¿no? Y cuando te dice la 10ª parte de tu marraqueta tienes que darle a Dios, no, me ha conseguido, tanto he sufrido, ¿no? Piensan que les estamos quitando, arrancando. No. Cuando Dios es tu Padre, tú no tienes que estar sufriendo por tu pan, porque aquí dice, para siempre se acordará de tu pacto, ha dado alimento a los que le temen. Amén. Entonces no sufras, simplemente agárrate, cree en Dios y Dios va a hacer milagros, Dios va a hacer obras de donde sea, Dios va a proveer siempre. Punto número 4, no solamente Dios guarda su pacto, sino Dios revela sus pactos.
Esto es importante porque Dios nos ayuda o nos hace entender y nos muestra, este es el convenio que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, como les decía, no somos los que tenemos el conocimiento de cómo nos vamos a relacionar con Dios, entonces Dios nos tiene que enseñar, así vamos a hacer. Y en cada época tuvo una forma. En nuestra época es distinta, se han dado cuenta, acabo de decirles, ya no es como antes. A algunos nos gusta el estilo de antes, pero es otra cosa, es un tema de gustos, pero Dios ahora se relaciona de una forma. Ahora Dios quiere que nosotros podamos hablarle cara a cara directamente como nuestro amigo, nuestro hermano, ¿no? Así nos sentamos con el Señor, a hablar en confianza como a nuestro papá, porque es nuestro papá. ¿Amén? ¿No es su papá? ¿Sí? No papá, digo papá, ¿no? No es su papá, nuestro papá. Y quiere que le hablemos así, ¿no? Ahora, a algunos nos gusta lo antiguo, lo tradicional, ¿no es cierto? Lo de la época de las grandes majestuosidades de Dios y demás, o de los intermediarios, ¿no? Por eso a veces venimos y decimos, al hermano Benji es el líder y además es santo, puro, ¿no? Inmaculado. Y le decimos, por favor, hermano Benji, ore por mí, ¿no es cierto? Impóngame sus manos para que pueda recibir esa santidad y demás. ¿Por qué? Porque yo no creo que puedo yo directamente hablar con Dios. Por eso a veces buscamos tanta oración. Ahora, no es malo unirnos en oración, pedir oración, apoyo en oración, está bien. Pero si yo ya tengo acceso, ese es el nuevo pacto. Esa es la nueva forma. Por eso Dios revela y Dios nos enseña. Por ejemplo, en el Salmo 25, versículo 14, dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su persona que le temen y que se acercan y que están en íntima relación. Aquí dice, ¿no es cierto? Una comunión íntima les hace conocer su pacto, les dice cómo es. Así funciona ahora. Por eso no hay cosa que esté oculta solamente para los sabios eruditos. No, si tú te acercas a Dios vas a poder entender y conocer lo que Él quiere que tú hagas y vivas en esta época. ¿Cómo quiere que te relaciones? ¿Qué es lo nuevo que Dios está haciendo? Porque casi siempre nos gusta, somos buenos para estructurarnos, ¿no es cierto? Estructuras, tradiciones, y queremos meter eso a la iglesia. No es que así se ha hecho siempre, ¿no? Es que la iglesia tiene que ser así, es que tenemos que tener siempre, no sé, una vez al mes Santa Cena, un campamento en carnavales. O sea, estructuramos muchas cosas que no hay una regla para eso, la Biblia nos dice. Dios es el que nos va a ir mostrando. Por eso es Él es el que revela la forma y nos rompe a veces las estructuras. Y eso no nos gusta. ¿Por qué? Porque es un nuevo estilo. No estábamos acostumbrados, nos cuesta. Queremos siempre a lo tradicional, a lo que conocemos. Pero Dios siempre nos va a llevar a cosas nuevas. Por eso es que nos ha invitado a caminar sobre las aguas. Nos ha dicho, ven, camina. Y a nosotros nos cuesta a veces, otras veces nos lanzamos, damos el paso y luego nos hundimos, pero siempre Dios está ahí para agarrarnos. Amén. Siempre Dios nos va a agarrar. Por eso Él nos enseña. Vamos a Deuteronomio capítulo 4, versículo 13, donde dice, y Él anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Ese pacto de esa época lo anunció, lo proclamó, les dijo, lo socializó, para los hermanos de la COP que están aquí, lo socializó, ¿no es cierto? El pacto, para que todos sepan cómo es, para que todos sepan a qué atenerse, cómo tienen que hacer. Y cuando lo socializó, dijo, amén, lo vamos a cumplir, pichanga, papita pa'l loro, ¿cómo no? Así lo hacemos, ¿no? Y a la primera, becerro, ¿no? Eso ocurre con nosotros, pero Dios cumple su parte en decirnos, así es, así funciona, así se mueve esto. Dios siempre nos va a enseñar, Dios siempre nos va a mostrar cómo es su pacto. Punto número 5. Dios nos capacita para sus pactos. Y estamos a tiempo, ¿no? Oh, hemos llegado a tiempo. Dios ha sido fiel. Dios nos capacita para sus pactos. ¿Por qué? Porque, como les había dicho al principio y a la medio también, no somos buenos para los pactos, ¿no? Cuando hay un pacto con Dios, los primeros en quebrantar el pacto somos nosotros. Y Dios sabe eso. Dios conoce eso. Dios sabe
que si va a hacer un pacto contigo, sabe que tú no vas a poder cumplir el pacto. Sabe, no crean que no, que Dios nos ha dado una carga que no podemos llevar. No, por eso es que Dios nos capacita para sus pactos. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículos 12 al 13, donde dice: en aquel tiempo estaban sin Cristo, ojo, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Ajenos a los pactos de la promesa. En otras palabras, ni sabíamos que habían pactos y menos promesas. Sin esperanza, sin Dios en el mundo, pero ahora, está hablando de tiempo presente, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El Señor sabe que nosotros no teníamos ni idea de pactos, qué es un pacto, para qué sirve un pacto, nada, ¿no? Porque esa ignorancia nos lleva a vivir una vida también en ignorancia. Por esa razón, hoy en día, por ejemplo, nos cuesta comprometernos, ¿no? Muchas personas, por ejemplo, hasta ahora viven en convivencia. Es bien común, ¿se han dado cuenta? No cachan el tema del pacto de Dios. Y feliz, o sea, no se hacen lío, ¿no? Sí, estamos conviviendo. ¿Cuántos años? 80 años, ¿no? Estamos conviviendo, sí, tenemos una docena de hijos, todo. Pero, y no han pensado en entrar en un pacto, casarse, porque Dios quiere bendecir tu matrimonio. Claro, sí, pero es que no, es que el vestido, la torta, los mariachis, ¿no? Es que también somos amigos del gobernador y todos sabe, tenemos 1000 invitados por lo menos, o sea, vamos a ahorrar, ¿no? De aquí a unos 10 años yo creo que sí, ¿no? Pero nunca se van a casar así, porque somos ajenos al entendimiento de lo que es un pacto. Por eso nos cuesta entrar en un pacto aún con Dios. Porque si ni el pacto podemos entrar en un pacto con la persona a la cual conocemos y supuestamente amamos y no nos queremos comprometer con esa persona con pacto, entonces es otra cosa, ¿no? Por esa razón es que nosotros somos ajenos y hemos sido ajenos. Nos cuesta este tema de pactos entender. Me refiero a pactos que hacemos de libre voluntad sin necesidad de firmar documentos, nada, porque para eso sí, ¿no? Firmamos documentos, huella digital, todo, garantías, el padrino, el abuelo, todos garantizan y ahí recién, digamos, vamos a cumplir, estamos obligados. Pero cuando es el de libre voluntad, por amor, el pacto que Dios quiere establecer con nosotros, somos ajenos. Por eso Dios nos ayuda. Sabe que nosotros no conocemos, no entendemos y Él viene a ayudarnos. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que Dios nos ayuda, no solamente en el tema de pactos de toda nuestra vida, pero ahora estamos hablando de los pactos? ¿Cómo es que Dios nos ayuda? A través del conocimiento, a través de conocerle a Él. Por eso ahí en griego la palabra que se utiliza es epignosis, no es la palabra gnosis, que es para conocimiento. Conocimiento en griego es gnosis, pues conocimiento general, ¿no? Sí, yo lo conozco al hermanito de vista, así del no. Epignosis es un conocimiento específico, cercano. Es un conocimiento mucho más profundo. Por eso nos dice, en el conocimiento de Dios, en el conocimiento preciso y profundo de Dios. A través de ese, el Señor nos ayuda. A través de este conocimiento, dice, la gracia y la paz son multiplicadas en nuestra vida. ¿Quieres? ¿Te gusta la gracia? ¿Sabes lo que es la gracia? Es lo que no mereces, pero lo recibes de todos modos, ¿no? Eso es gracia, es un regalo, es un don inmerecido, que no solamente es la salvación. Gracia es cuando estás haciendo fila para la gasolina, resulta que hay 20 autos y de pronto 10 se van, ¿no? Desaparecen. Y los otros próximos 10 te dicen, no, pase usted, no, usted se lo merece, ¿no? Eso es gracia, no te lo merecías, nada, pero por alguna razón te han hecho pasar, ¿no?
Como una vez estábamos con mi esposa sacando nuestro carnet, haciendo la renovación de nuestro carnet en La Paz, ¿no? Y en La Paz, para hacer la renovación de tu carnet, tienes que pedir 3 días de libre, ¿no? En tu trabajo, porque es fila tras fila, tras fila, tras fila. Y las filas eran, y nosotros, amén, vamos a hacer nuestra fila, nos hemos llevado nuestro almuerzo, todo preparados, ¿no? Para nuestro colchón, para dormir, algo, porque sabemos que esas filas son terribles. Pues Dios bendiga Cobija, porque en Cobija en media hora, en 20 minutos se saca una de esas cosas, ¿no? Pero y cuidado se vengan a Cobija, porque se vienen del interior aquí a hacer trámites a veces, ¿no? Hacen las filas más largas. Pero en ese momento estábamos en una fila tan larga y ahí aparece un hermanito, ¿no? Pastor, pastor, ¿qué está haciendo usted? No, sígame, pastor, por aquí. Sí, y toda la fila y todos me miraban, lo que pasaba, el hermanito me hacía pasar. Y hágaselo hacia, y foto, allá, foto, y toda la fila me pasaba y los hermanos todos ya empezaban a rugir, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué habla? Y empezaban a hablar. Y él tranquilo nos llevaba de aquí a allá, de aquí a allá. En mediodía ya estaba listo nuestro carnet de identidad, ¿no? Gracias, porque en realidad nosotros no le hemos pedido, no hemos indicado, no hemos pagado nada. Él con su corazón, que trabajaba ahí, que tenía conocidos ahí, nos ha ayudado. Eso es gracia. ¿Te gusta la gracia? Es lindo, ¿no? Me refiero, sin muñeca, sin coima, sin nada. Gratuito, de gracia. Gracia es cuando estás postulando a un trabajo, un empleo, y hay cientos mejores que tú, pero decide que tú vas a ser la persona que vas a trabajar ahí. Eso es gracia, eso es el favor de Dios. Por eso dice, cuando tú tienes ese conocimiento profundo del Señor, la gracia y la paz son multiplicadas en tu vida. Es la forma en la cual Dios hace las cosas. Pero aquí nos da, como dicen, la ayuda. Y la ayuda es el conocimiento de Dios. Vamos un versículo más adelante. El versículo 3 dice, 2 de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Escucha bien. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante ese conocimiento. Vamos a leer la Nueva Traducción Viviente, porque algunos ya me han mirado así. Ahí está, 2 de Pedro 1:3, Nueva Traducción Viviente, más facilito. Dice, mediante su divino poder, el mismo versículo, Dios no nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado, estoy leyendo mal, ¿no? Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. ¿Te ubicas? O sea, Dios nos ha dado todo para vivir una vida recta, para ser honestos, puntuales, bien peinaditos, todo. Dios nos lo ha dado todo. Dice, todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó. Porque muchos de nosotros nos hemos esforzado, ¿no? Por portarnos bien, hablar bien, no pecar, no escuchar reggaetón. Muchas cosas de nuestra vida hemos intentado, ¿no? ¿Por qué? Y obviamente no lo logramos, ¿no? Porque en el primer momento que y empezamos a mover, entonces no lo logramos, pero Dios dice que te ha dado por su divino poder la fuerza para poder vencer todo eso. Dice él, todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. El siguiente versículo está todavía más fuerte. El versículo 4 dice, por medio de las cuales, de esas cosas que nos ha dado para poder vencer lo malo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Repita conmigo, promesas. Eso es lo que Dios te ha dado ahora. Dios no te ha dado leyes para que tú cumplas. Dios te ha dado promesas para que tú cumplas. Cuando te da leyes te dice, si es que no haces, te voy a castigar. Pero cuando te da promesas te dice, si es que lo haces, te voy a bendecir. Es distinto. Es el nuevo pacto. Por eso Dios, cuando venimos a ese conocimiento, nos da estas grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina.
habiendo huido de la corrupción que hoy en el mundo, que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Habiendo huido no por mi propia voluntad, no por mi propia fuerza, ¿no? Porque a veces cuando les predicamos a los jóvenes, ¿no? Huyan de la esposa de Potifar, ¿no es cierto? Huyan, y uno sabe, ¿no? Jovencito, hormonal, calentón, o sea, difícil que va a huir. Y no le decimos, huya, huya, no, no es así. Es que tiene que primero acercarse y conocer a Dios para recibir esas promesas, recibir el poder, y entonces va a poder decirle no a quien sea. Aunque la esposa de Potifar venga, aunque todas las chicas vengan, él va a ser íntegro, recto. ¿Por qué? Porque ha recibido el poder mediante el conocimiento de Dios para poder enfrentarse, para poder cumplir el pacto que tiene con su Dios. Porque no es una cosa nomás de, eres cristiano, no tienes que hacerlo, ¿no? Fácil es, eso era la ley, así antes vivíamos. Como pues, eres cristiano, ¿cómo vas a estar en eso? ¿Cómo vas a estar tomando? Una vez cuando me he confesado la primera vez para hacer mi primera comunión, porque antes era católico, bueno, de tradición, como familia, ustedes saben, heredamos eso, ¿no? Y como tenía que entrar a la onda, entonces sí, hacer mi primera comunión, y cuando me acerqué al sacerdote para confesarme, pues me ha reñido pues el sacerdote. Me ha dicho, no puede ser, no somos animales, ¿qué te pasa, cochino? Y empieza a hacer todo, y en español, ¿no? ¿Cómo se dice? En español se dice, ¿no? Gallego, así, ¿no? Con queréis, no queréis, así me hablaba, porque era así. Y desde esa época Dios me estaba preparando para la Reina Valera, ¿no? Pero ese momento me estaba riñendo el cura, porque me decía, ¿cómo eres? Y él me decía, si tú crees en Dios deberías hacer eso. Y esa es la ley. Cuando te dicen, porque eres cristiano, deberías comportarte así. Y eso es poner una carga, porque no es porque soy cristiano, es porque conozco a Dios, que recibo de Él el poder y la fuerza para poder vencer al mundo, las concupiscencias. Esa es la forma. De lo contrario, sigo en la ley. No porque eres cristiano, no porque has nacido en la iglesia, no porque vienes aquí vas a comportarte de otra forma, sino porque conoces a Dios. Por eso el Señor nos da la ayuda, Él guarda el pacto, Él nos enseña el pacto y Él nos prepara para el pacto de esta forma, a través de acercarse a nosotros y que nosotros podamos conocerle. Y cuando le conocemos, podemos hacer estas cosas. Vamos a saltarnos al versículo 8 para finalizar de este mismo capítulo 1 de Segunda de Pedro. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si estas cosas están en vosotros y abundan. ¿Y por qué estas cosas están en ustedes y abundan? Porque conoces a Dios. Porque Dios sabía que no íbamos a poder cumplir ni medio pacto. Sin embargo, Él ha puesto la salida, Él nos ha dado las armas, Él nos ha dado el conocimiento de Él mismo. Él nos ha permitido conocerle para nosotros hoy poder vencer cualquier tentación, vencer cualquier limitación, vencer cualquier desafío tan grande que sea. No es un tema de que seas bonito simplemente porque eres cristiano. Es un tema de que vas a vencer cualquier dificultad, cualquier prueba, cualquier tentación, porque conoces a Dios, porque tú te has acercado a Él, porque has aceptado el llamado de Dios y has aceptado también el pacto. Pero no creas que es imposible cumplirlo. Él es quien nos capacita para poder cumplir cualquiera que sea su pacto. Y en este tiempo es este nuevo pacto. Amén. Así que te invito a que te pongas de pies, porque hoy vamos a agradecerle a nuestro Señor. Hoy vamos a bendecirle. Hoy vamos a gozarnos en Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por la fuerza, por el poder, por la autoridad que tú, Señor, has puesto en tu palabra, en tu guianza, Señor. Gracias, Dios, porque nos permites acercarnos, porque has puesto pactos delante de nosotros y porque tú nos fortaleces.
Gracias, bendito Señor. Levanta tus manos. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Dios. Gracias, Señor. Agradécele, adórale, cántale. Este es el tiempo con Dios.